La historia comienza con nuestro protagonista, Alta, un joven caballero que ha luchado en el campo de batalla contra monstruos. El caballero, al mando del grupo, les dijo a sus subordinados que había muchos monstruos, así que debían ir a apoyar al capitán. Alta respondió que no era necesario. Los caballeros lo miraron, y uno de ellos preguntó por qué. Mientras atacaba al monstruo, Alta respondió que era su presa. Entonces blandió su espada, partiendo al monstruo en dos. El caballero se quedó allí asombrado, exclamando que era increíble, que ese era el poder de la espada de Alta, lo que lo había convertido en el caballero más joven del reino. Los otros caballeros también apoyaron a Alta en la batalla contra los monstruos. Alta comentó que esto le recordaba a su vida anterior. Pensó para sí mismo que, en el mundo en el que había renacido, una vez fue conocido como Raúl, un hombre que vivía solo para el camino de la espada. Alta continuó explicando que, para medir los límites de su fuerza, había vagado por todas partes, participando en guerras como mercenario y derrotando a todos sus enemigos, hasta el punto de que le dieron el título de Santo de la Espada. No tenía familia ni amigos que le hicieran compañía, pero había alcanzado la cima del arte de la espada por sí solo. Esa vida, que pensó que terminaría en silencio y soledad, tomó un rumbo diferente después de su muerte. Después de su vida anterior, renació en este mundo como Alta. Gracias a sus habilidades con la espada y su conocimiento de la magia de su vida pasada, ha servido al país durante 2 años. Gracias a su potencial mágico latente, sus habilidades están ahora casi a la par de su época, como el Santo de la Espada, ahora que ha renacido como una nueva persona. Está decidido a aprovechar al máximo sus habilidades para vivir una vida más eficiente y relajada. De ahora en adelante, Alta trabajará para ganar dinero, divertirse y prepararse para un cómodo retiro. Los caballeros anunciaron entonces que la subyugación había sido un éxito. Alta respondió que regresarían a la capital real. En sus pensamientos, Alta recordó el reino de Galdea, donde nació, y que estaba sirviendo como uno de los caballeros que protegían la ciudad. Un miembro de la Orden de los Caballeros Negros de Sirius. Este era su lugar de trabajo. Alta se acercó a su comandante, la comandante Lemir. La comandante Lemir informó que, si bien la aniquilación total de las bestias demoníacas que se reproducían de forma anómala resultó en algunos heridos en el escuadrón, afortunadamente nadie murió. Fue una brillante victoria. Alta expresó su gratitud. Y luego preguntó si podía recibir una bonificación por cada monstruo que derrotara. Lemir preguntó si de verdad había llevado la cuenta y sugirió que el dinero no debería ser su principal preocupación. Lemir quería saber qué planeaba hacer Alta con el dinero. Alta respondió que no tenía nada en particular en mente, pero que estaba ahorrando para algo útil en el futuro. Lemir le preguntó con qué soñaba un joven como él y qué pasión ardía en su corazón. Alta respondió que no tenía nada que le interesara especialmente. Explicó que el simple hecho de blandir una espada en la batalla ya no despertaba el intenso deseo de fuerza que había sentido en su vida anterior. Quería decir que no estaba interesado en nada en particular y sospechaba que podría ser una señal de agotamiento. Nunca le había contado a nadie sobre su experiencia de reencarnación. Alta respondió que aún era joven y que quería tomarse las cosas con calma. Lemir reconoció su punto, diciendo que podrían considerarlo. Sin embargo, Alta la rechazó y pidió trabajo en su lugar. Lemir respondió que ciertamente era directo, pero que eso le gustaba de él. Lemir se rió entre dientes, y Alta pensó que Lemir era un poco fastidiosa como superior, pero que era agradable poder hablar con ella. Entonces, Lemir habló. Dijo que tenía la misión perfecta para él, y le entregó un papel. Al recibirlo, Alta preguntó si era una misión de guardaespaldas. Lemir explicó que circulaban rumores y que, hasta que pudieran confirmar su seguridad, él sería su guardaespaldas. Alta se preguntó si era necesario usar a un oficial de alto rango solo por un rumor. Lemir respondió que si solo era un rumor, la misión sería más sencilla, y que este trabajo además pagaba el doble. Alta aceptó diciendo: «De acuerdo, acepto». Lemir agradeció su rápida respuesta y mencionó que ya había organizado el destacamento de seguridad. Mientras Alta salía de la oficina, pensó en que ganaría el doble, por lo que parecía un trabajo sencillo. En la Academia Fiorum, el departamento de educación superior, donde los estudiantes se saludaban. Cuando Iris llegó,
todos inmediatamente le abrieron paso. Muchos estudiantes aquí provenían de familias nobles, pero Iris era diferente. Era la única hija de la familia Reinfeld, una de las 4 grandes casas nobles del reino, y también era conocida por el apodo de Princesa de la Espada Sagrada. Los estudiantes de la academia no podían evitar maravillarse con la belleza de Iris, y el solo hecho de ser su compañero de clase era un motivo de orgullo. Un chico le aconsejó a su amigo que ni soñara con hablarle. Otro estudiante dijo que Iris era la principal candidata para ser la próxima monarca, y con solo 15 años parecía que algunas personas simplemente nacían con todo. Mientras todos tomaban asiento, Iris le dio un suave codazo a Arya, preguntándole si se estaba quedando dormida otra vez. Iris también le expresó su gratitud a Arya por ayudarla con la práctica matutina. Arya respondió que siempre estaría ahí para Iris cuando la necesitara. Iris tocó afectuosamente la cabeza de Arya, pensando en lo linda que era su amiga, y le dio las gracias de nuevo. Luego mencionó que el examen de esgrima se acercaba, así que sería mejor relajarse un poco. Arya le aseguró que, mientras fuera ella, todo estaría bien. Iris agradeció el apoyo de Arya, pero también dijo que aún necesitaba mucha más práctica. Estaba decidida a seguir esforzándose hasta convertirse en una espadachina sin igual. Sonó la campana y Alta entró en el aula, diciéndoles a todos que tomaran asiento. Todos los estudiantes se quedaron mirando a Alta, preguntándose quién era. Iris no pudo evitar pensar que parecía un niño. Alguien en la clase comentó que tal vez Alta era el hermano pequeño de alguien. Alta se acercó al escritorio del profesor y se presentó, diciendo que sería su tutor por ese día, y también el instructor temporal de artes de la espada. Se presentó como Alta. Este anuncio dejó a todos atónitos, e Iris, incapaz de contener su sorpresa, lo interrumpió de inmediato, diciéndole que dejara de bromear. Se acercó a Alta y le exigió saber cómo podía llamarse a sí mismo instructor de artes de la espada. Iris afirmó que no había venido a la academia a jugar a jueguecitos con un niño. Los demás estudiantes de la clase estuvieron de acuerdo, comentando que era extraño que su tutor cambiara en apenas un mes. Iris había ganado una vez el Torneo Nacional de Artes de la Espada, en el que incluso competían adultos, y la habían apodado la Santa de la Espada por sus habilidades excepcionales. Sin embargo, también tenía un récord invicto de perderse. Un chico de la clase intervino, confirmando los logros de Iris. Mencionó que incluso su anterior instructor de artes de la espada había sido derrotado por Iris, y expresó sus dudas sobre si Alta estaba cualificado para ser profesor. Incluso declaró que presentaría una queja al director. En respuesta, Alta propuso un desafío a todos. Sugirió que participaran en un combate de práctica con él, y si perdía, dejaría la clase. En el campo de entrenamiento, Alta estaba listo para el desafío. El chico que se había opuesto antes insistió en que Iris no necesitaba luchar por él, afirmando que él solo era más que suficiente para enfrentarse a Alta. Luego le preguntó si Alta sabía siquiera lo que era una espada de práctica. Alta explicó que la hoja mágica no sacaría sangre al impactar, pero que aún así dolería al golpear. Un estudiante cercano sugirió que fueran amables con Alta, y Alta estuvo de acuerdo, y luego propuso un trato. Para el final de la clase, si alguno de ellos lograba asestarle un solo golpe, les dejaría ganar. Alta les pidió entonces que lo atacaran todos a la vez, ya que enfrentarlos uno por uno sería una gran molestia. Rápidamente, derribó a algunos estudiantes, demostrando claramente sus habilidades. Alguien en el grupo notó que había 20 estudiantes en total, y se preguntó qué estaba pasando. Otro estudiante intervino, sugiriendo que deberían ser amables con Alta, y otros a distancia estuvieron de acuerdo. Arya le dijo a Iris que Alta era realmente fuerte, e Iris tuvo que admitir que Alta era mucho más fuerte que su anterior instructor. Decidiendo intervenir, Iris les dijo a todos los demás estudiantes que se apartaran para poder enfrentarse a Alta ella misma. El chico que inicialmente había desafiado a Alta comentó que ahora empezaba el verdadero combate, insinuando que Alta no ganaría tan fácilmente esta vez. Alta, sintiendo la presión, dijo que los estudiantes restantes eran los siguientes y que, como se estaba acabando el tiempo, debían darse prisa. Iris respondió con confianza que eso no sería un problema. Y se disculpó por haberlo subestimado. Declaró que había descifrado su técnica y estaba segura de que sus trucos de niño no funcionarían con ella. Arya se ofreció a ayudar a Iris, pero ella se negó
insistiendo en que ella sola era suficiente para encargarse de Alta. Desenvainando su espada, Iris le informó a Alta que iba a atacar. Mientras Iris lanzaba su ataque, Alta se defendió hábilmente con su propia espada. Notó que Alta era más rápido que antes, pero no podía encontrar ninguno de sus puntos ciegos. Se preguntó cómo un niño tan poderoso podría haber aparecido en su reino. A pesar de sus mejores esfuerzos, Iris fue obligada a retroceder por Alta. Él le preguntó si ya reconocía sus habilidades. Sin inmutarse, Iris continuó atacando a Alta, y algunos de los otros estudiantes comentaron que era emocionante ver a Iris presionándolo. Otro estudiante comentó que Alta e Iris se movían tan rápido que no podía seguirlos. Un estudiante diferente notó algo extraño y señaló que Alta estaba manejando todos los ataques de Iris con facilidad. Alta estuvo de acuerdo en que moverse para encontrar un punto ciego era el enfoque correcto, pero señaló que era difícil en un espacio tan abierto. Justo cuando Arya intentó atacar a Alta, declarando que lo intentaría, él también esquivó su ataque. Iris le dijo a Arya que se mantuviera atrás, pero Arya insistió en que Iris no podía hacerlo sola, así que deberían atacar juntas. Coordinaron su ataque contra Alta, pero de repente sonó la campana, señalando el final de la clase. Los otros estudiantes comentaron que ni siquiera Iris pudo derrotar a Alta. Después de la clase, Alta asumió su papel como tutor y profesor temporal de artes de la espada. Preguntó si alguien tenía alguna pregunta u objeción. Iris, curiosa por la edad de Alta, le preguntó. Alta reveló que cumpliría 12 años este año. Iris comentó que realmente era joven y que su edad normalmente lo colocaría en la división primaria. Alta explicó que este era su primer trabajo y les recordó que no juzgaran un libro por su portada. Expresó su esperanza de que todos pudieran llevarse bien. Los estudiantes de la clase estuvieron de acuerdo con él. Alta reflexionó sobre la situación, dándose cuenta de que su apariencia podría ser un obstáculo para su papel como instructor, ya que algunos estudiantes podrían oponerse a tener un profesor tan joven. A pesar de todo, por ahora había logrado infiltrarse en la academia. Alta recordó las palabras del comandante Lemire sobre que Iris era una candidata al trono en la Orden de los Caballeros, y cómo Lemire quería asignarle un guardaespaldas. Recordó que Iris había rechazado la oferta, afirmando que era lo suficientemente fuerte y que no necesitaba uno. Alta miró a Iris y pensó que, tal como había dicho Lemire, Iris se consideraba muy poderosa, aunque quizás aún no al nivel de una santa de la espada. Alta se dirigió a los estudiantes, sugiriendo que fueran a la enfermería, ya que habían recibido bastantes golpes durante el combate de práctica. Luego miró a Iris y le preguntó si estaba bien. Iris respondió que no había recibido ni un solo golpe. Alta tomó nota de su respuesta y no pudo evitar preguntarse si Iris estaba empezando a sentir aversión por él. En cuanto a Iris, estaba perdida en sus pensamientos. No podía soportar la idea de fracasar. Durante el combate de práctica, sintió como si su espada no hubiera tocado a Alta ni una sola vez. Pensó que quizás por eso la gente había empezado a llamarla la Santa de la Espada. Se preguntó si de verdad habían estado luchando en serio, e imaginó lo que habría pasado si Alta hubiera contraatacado y usado magia. Iris llamó a Alta, exigiéndole que luchara en serio contra ella. A Alta le sorprendió su propuesta y le preguntó a qué se refería, insistiendo en que antes habían estado luchando en serio. Iris empezó a explicarse, pero fue interrumpida por Alta, quien le recordó que llegaría tarde a su próxima clase y le aconsejó que se pusiera en marcha. Los dos abandonaron la zona de entrenamiento y Alta reflexionó sobre su primer día como profesor suplente. Justo en ese momento, OTZ, el jefe de año escolar, se acercó a Alta. OTZ se presentó como el instructor de encantamientos y mencionó que había oído por el director acerca de un caballero en una misión secreta como profesor. Alta lo confirmó, y la voz de OTZ se tornó más seria mientras continuaba. OTZ reveló que se refería a Iris, explicando que el anterior instructor de artes prohibidas no pudo enseñarle nada. Se lamentó de la situación, diciendo que si alguien era elegido como candidato al trono, debería tener un guardián capaz como Alta. OTZ se disculpó si su presencia era un inconveniente. OTZ le aseguró a Alta que no tenía malas intenciones, pero que encontraba fascinante la infiltración en la academia. Alta, todavía sorprendido por la estruendosa voz de OTZ, comentó sobre su volumen. OTZ
Luego mencionó que Alta se llevaría bien con los estudiantes. Y Alta respondió que él también lo creía, bromeando con que quizás había aplastado un poco sus espíritus. Cuando Alta entró en el aula, varias alumnas se le acercaron con un aluvión de preguntas. Le preguntaron sobre sus antecedentes, sus aficiones y su altura. Otra chica comentó la fuerza de Alta. Otra comentó que Alta aún no las había vencido, mientras que una más le pidió que salieran después de clase. Alta no pudo evitar preguntarse si estaba encajando demasiado bien con los estudiantes, al notar un fugaz destello de celos en los ojos de los alumnos varones. Al salir del aula, Alta les dijo a los estudiantes que guardaran sus preguntas para el día siguiente. No pudo evitar sentir que su reacción no era exactamente la que esperaba. Aún así, solo era un profesor suplente, así que supuso que estaba bien. Sin embargo, todavía quedaba una alborotadora de la que ocuparse. Iris se le acercó, todavía exigiendo un combate en serio. Alta empezó a alejarse, pero Iris persistió, suplicándole que se detuviera. Alta le recordó que, de hecho, habían estado luchando en serio en el combate de práctica. Estaba impresionado por la fuerza de Iris, tal como se esperaba de la princesa santa de la espada. Sin embargo, Iris no quería que la llamaran por ese título. Insistió en un duelo con él, esta vez usando encantamientos. Alta sintió que la situación se estaba complicando más de lo que había previsto. Explicó que no había duelos entre profesores y estudiantes, y empezó a preocuparse por los posibles problemas, especialmente con alguien como Iris, que no podía aceptar la derrota, alguien a quien no quería molestar más. Iris bloqueó el paso de Alta y le ofreció seriamente ayudarle en cualquier misión, hacer lo que él necesitara. Alta, sintiéndose incómodo con la idea, dijo que no era apropiado que una chica dijera esas cosas. Le advirtió: ¿qué harías si te pidiera que hicieras algo desagradable? Iris se sonrojó, y Alta se dio cuenta de que su estrategia había funcionado. Alta dijo que si lo entendía, entonces todo estaba bien. Iris respondió que no habría problema si Alta quería que hiciera algo desagradable, que tenía la determinación para afrontarlo. Alta sacó una pequeña libreta. Le dio un suave golpecito en la cabeza a Iris y le dijo que eso no era determinación, era un colapso. Se disculpó por ser duro, pero le aconsejó que no hiciera tales ofrecimientos tan a la ligera. Iris, avergonzada, insistió en que no estaba hablando a la ligera. A Alta la situación le pareció un fastidio. Parecía que no podría resolver esto fácilmente. Finalmente, le propuso un desafío. Si Iris podía atraparlo en 30 minutos, tendrían un combate en serio. Pero si no podía, tendría que retirar su petición. Iris aceptó el desafío, y sin dudarlo, Alta saltó por la ventana, declarando que se escondería de ella en los terrenos de la escuela. Admitió que era infantil, pero no podía dejar que Iris ganara. Mientras corría, Alta consideró usar magia de mejora corporal. A pesar de su apariencia de niño, todavía podía usar un poder físico muy superior al de un adulto, gracias a la fuerza del anterior santo de la espada. Iris, que nunca se rendía, comenzó a perseguir a Alta, jurando que no le dejaría escapar. Alta se dio cuenta de que Iris tenía cierta habilidad, así que no podía permitirse subestimarla. La persecución comenzó mientras Iris y Alta se perseguían por los terrenos de la escuela. Mientras corría, Iris se encontró de repente en una zona desconocida, y rápidamente se desorientó. Se dio cuenta de que todavía había tiempo para atrapar a Alta, y tenía que haber alguna forma de hacerlo. Decidiendo volver sobre sus pasos, se dio la vuelta para regresar por donde había venido. Sin embargo, antes de que pudiera darse la vuelta, algo la golpeó de repente en el hombro desde un lado. Iris supo de inmediato que no había sido Alta quien la había atacado. Cuando se giró para encarar a su atacante, un grupo de asesinos apareció, declarando fríamente que por fin la habían atrapado sola. Iris empezó a sentir los efectos de un veneno paralizante extendiéndose por su cuerpo. Le sangraba el hombro y luchaba por moverse. Los asesinos se regodeaban, sabiendo que ya no podía usar sus manos, e Iris cayó al suelo, inmovilizada por el veneno. A pesar de la peligrosa situación, Iris se negó a aceptar su destino y luchó por decir que no moriría en un lugar como este. Los asesinos se burlaron de ella, admitiendo que era la más fuerte, con el título de Princesa de la Espada Santa, aunque ahora no parecía más que una princesa andrajosa. Justo en ese momento, apareció Alta, e Iris preguntó si era él. Alta confirmó su identidad.
El oponente pareció sorprendido, comentando que parecía un niño pequeño. Iris le advirtió a Alta que la persona que tenían delante era su enemigo, y le dijo que se mantuviera alejado. Sin embargo, Alta sugirió que podría ser un estudiante disfrazado, y le aconsejó a Iris que cerrara los ojos si no estaba preparada para lo que estaba a punto de suceder. Los asesinos se mofaron de la llegada de Alta, llamando sarcásticamente a su aparición grandes refuerzos, pero cuestionaron qué podrían hacer sin armas. La situación se volvió más tensa. De repente, Alta decapitó rápidamente a uno de los atacantes, dejando a Iris atónita por el poder del golpe. No pudo ver el arma con claridad, y sospechó que era la magia de refuerzo de Alta. Uno de los enemigos restantes, llamado Azuma, hizo una señal a sus camaradas para que se retiraran, y ellos obedecieron de inmediato. Azuma notó que Alta no los estaba persiguiendo, y Alta respondió que lo haría si fuera necesario. Entre los que huían, uno tenía el cabello de un color particular y emanaba una poderosa intención asesina. Alta se dio cuenta de que la presencia de Azuma lo había hecho desconfiar del enemigo que se retiraba lentamente, lo que podría sugerir más refuerzos. Sospechaba que este grupo era un equipo de asesinos profesionales. Reflexionando sobre la situación, Alta se dio cuenta de que habían sido el objetivo antes de lo esperado, confirmando las preocupaciones previas del comandante Lemire. Inicialmente, Alta había malinterpretado su papel como guardaespaldas, pensando que era solo una formalidad. Sin embargo, alguien estaba realmente planeando asesinar a Iris. Azuma se quitó la máscara, revelando su rostro, y expresó su satisfacción por la oportunidad de enfrentarse a la princesa de la Espada Santa, a pesar de que solo había estado apaleando a una chica. Consideró la pelea algo sin sentido, pero también reconoció su propia buena suerte. Azuma entonces se deshizo de la capa negra que llevaba y se presentó como Azuma, miembro del clan Kenkakushu. Azuma preguntó si Alta conocía a su grupo. Iris intervino, diciendo que casi nadie desconocía al notorio grupo de asesinos. Describió a los Kenkakushu como un clan de mercenarios, dispuestos a matar a cualquiera, sin importar su estatus, siempre que se les pagara. Azuma confirmó la descripción de Iris, admitiendo que esa era la verdad. Iris comentó que finalmente se habían infiltrado en su país. Azuma entonces le dijo a Iris que se quedara quieta y dirigió su atención hacia Alta. Reflexionó sobre tener que enfrentarse a un niño tan pequeño. Y Uesi pensó que en la batalla, o se habla, o todo termina en muerte. Incluso con los ojos cerrados, podía sentir el miedo a la muerte. Alta respondió que no compartía el entusiasmo de Azuma. Azuma comentó que la situación se estaba poniendo más interesante y deseó que ese momento pudiera durar para siempre, pero ya no podía contenerse más. De repente, mientras Azuma lanzaba su ataque, Alta contraatacó con un golpe a mano vacía, y su choque creó una explosión. Iris no pudo ver la trayectoria de la espada de Alta una vez más. Azuma se dio cuenta de que era un ataque invisible, y Alta se sorprendió de que alguien pudiera reconocerlo. La técnica se llamaba Invisible, una cuchilla de viento que podía ser lanzada contra un enemigo, una habilidad mejorada de la vida anterior de Alta. Azuma reveló que él también era un usuario del viento, y expresó su sorpresa por poder entablar una batalla con un usuario de las artes prohibidas de la espada sagrada. Encontró a Alta un niño realmente interesante y peculiar. La batalla entre ellos continuó, ambos usando su magia de viento. Iris observaba asombrada cómo se contrarrestaban sin esfuerzo, sin siquiera moverse. Azuma decidió formalizar su encuentro como un duelo. Sin embargo, en medio de la pelea, Alta logró asestar un golpe decisivo en el pecho de Azuma. Jadeando en busca de aire, Azuma preguntó el nombre de Alta, y él respondió que era Alta. Azuma expresó su respeto por Alta y admitió que se alegraba de no haberse quedado estancado en el este. Confesó una sorprendente sensación de emoción al pensar en la muerte en ese momento, y con ese sentimiento murió en el campo de batalla. Alta reflexionó en silencio sobre la pelea, dándose cuenta de que había pasado mucho tiempo desde que había podido concentrarse tan intensamente en una batalla. Alta reconoció su constante sensación de inquietud. Acercándose a Iris, se disculpó por haber matado a dos enemigos justo delante de ella, esperando que ahora entendiera su verdadera fuerza. Le tendió la mano, asegurándole que el enemigo ya se había ido. Iris expresó su gratitud y tomó su mano, dándole las gracias por su ayuda.
Alta notó que todavía estaba conmocionada por el suceso, a pesar de haber presenciado toda la pelea. De vuelta en la academia, Alta le informó a Iris que había terminado de encargarse de la situación. Suspiró aliviado, sabiendo que Iris no estaba gravemente herida y que no se había visto obligada a depender únicamente de su propia fuerza para defenderse del enemigo. Como su guardaespaldas, Alta sintió la necesidad de reflexionar sobre la situación. Se sentó y se disculpó con Iris, admitiendo que la había asustado. Iris le aseguró a Alta que estaba bien, admitiendo que a menudo se agita en situaciones como esa. Y parece que Iris estaba acostumbrada. Alta respondió que había nacido en un lugar muy peligroso, dando a entender que creció en un entorno difícil. Iris decidió preguntarle a Alta de nuevo si estaba dispuesto a luchar en serio contra ella, ya que lo había sorprendido antes. Alta recordó su promesa y se preguntó por qué ella tenía tantas ganas de pelear con él. Pensó en las posibles consecuencias de un combate así, considerando que podría interferir con la misión que Lemire le había encomendado. Alta se dio cuenta de que necesitaba una buena razón para rechazar su petición. Iris, firme en su objetivo, explicó que al principio solo quería graduarse como le había prometido a su madre, pero que ahora aspiraba a convertirse en caballero después de terminar sus estudios. Alta reconoció su decisión y comentó que era un objetivo noble, aunque todos esperaban que se convirtiera en gobernante. Apoyó su aspiración de ser caballero. Iris compartió su sueño con Alta, explicándole que había perfeccionado sus habilidades y logrado un récord invicto. Sin embargo, a pesar de sus victorias, no sentía que se estuviera volviendo más fuerte. Cuando Alta llegó a la academia, vio la oportunidad de volverse verdaderamente más fuerte, y estaba decidida a no dejar escapar esa oportunidad. Alta comprendió que Iris era muy consciente de su propio nivel y deseaba poner a prueba sus límites luchando contra él. Respetó su deseo y no quiso faltarle el respeto a una futura colega, así que accedió a su petición. Cuando Iris preguntó por una hora para el combate, Alta sugirió que no fijaran una hora específica, ya que determinar el resultado podría llevar mucho tiempo y ser una molestia. En su lugar, propuso que se encontraran como antes, después de clase, para evitar la atención de otros estudiantes que no supieran de sus planes. Iris aceptó, diciendo que si eso la ayudaba a ser más fuerte, estaba dispuesta a tener un combate de práctica usando amuletos. Alta expresó su disposición a ayudar a Iris a mejorar, admitiendo que esto no solo lo beneficiaría a él como su guardaespaldas, sino que también la ayudaría a ella a crecer. Se dio cuenta de que sus responsabilidades se estaban expandiendo, pero se sentía completamente natural dadas las circunstancias actuales. Mientras Iris salía de la habitación, Alta se dijo a sí mismo que esta situación era perfecta para él. Salió y vio a Iris bajando las escaleras. Alta mencionó que él también usaría un amuleto 24/7. Cuando Iris preguntó qué significaba, él le demostró la habilidad, mostrándole que era una técnica que poseía. En el bosque, donde Alta había derrotado previamente a 2 enemigos, un hombre comentó que si seguían usando barreras tan fuertes, no habría más intrusos. Parece que los Kenkakushu se estaban tomando esta situación muy en serio. Alta decidió entonces ir un rato al pueblo, haciendo que el hombre se preguntara por su destino. Alta simplemente respondió que iba al pueblo. Al llegar a una taberna, Alta se encontró con Lemire, quien comentó que no necesitaba venir a buscar el informe ella misma, pero que había venido por la importancia del asunto. Le ofreció a Alta una bebida, y él recordó su primera misión, cuando él trabajaba mientras Lemire saboreaba una bebida. Lemire entonces le pidió que le informara sobre Iris. Alta expresó su gratitud por su buena relación con Iris, y reveló que le había dado un objeto con un amuleto de detección, lo que le permitía saber su ubicación en todo momento, y que podría llegar a su lado en menos de 10 minutos si ocurría un ataque. Lemire apreció la iniciativa de Alta, pero le advirtió que no abusara de esta nueva habilidad. Alta le aseguró que no tenía intención de usarla mal. Alta preguntó entonces sobre el progreso de la investigación respecto a los atacantes. Lemire le proporcionó información sobre un hombre con gafas, que tenía antecedentes penales y estaba involucrado en numerosos incidentes sin resolver tanto a nivel nacional como internacional. Lemire también mencionó que los otros que escaparon podrían pertenecer al mismo grupo, pero la principal preocupación seguía siendo Azuma, quien era conocido por causar disturbios en todas partes.
Lemire había reunido una cantidad significativa de información sobre sus registros operativos y antecedentes. Además, cada miembro de este extraño grupo de mercenarios tenía una recompensa por su cabeza. Alta mostró interés al oír lo de la recompensa, pero Lemire le recordó que no se centrara únicamente en el dinero. Mencionó que era común que los cazarrecompensas cooperaran en los trabajos, y sugirió que existía la posibilidad de que otros miembros de los Kenkakushu todavía estuvieran presentes en la ciudad imperial. Alta expresó su preocupación, dándose cuenta de que la situación era realmente seria. Tomó un sorbo de su bebida y reflexionó sobre cómo había subestimado a los Kenkakushu al derribar a uno de sus miembros sin intentar obtener más información. Actualmente, un pequeño equipo de los Caballeros Negros de Sirio está buscando a un fugitivo cuyo rango es equivalente al de Alta, el oficial de alto rango, Espada Azul. Alta admitió que, aunque había realizado misiones similares muchas veces, nunca había conocido a esa persona. Lemire comentó que siempre dejaba que Alta manejara las cosas a su manera. Alta explicó que era necesario para mantener su identidad secreta sin usar un alias mientras se infiltraba en la escuela. Lemire sugirió que cuando la misión estuviera completa, deberían tomar una copa juntos. Lemire también mencionó a Espada Azul, quien, a pesar de ser joven, era muy talentoso, y luego le preguntó a Alta su opinión al respecto. Alta respondió que esperaría con ganas el encuentro, pero señaló que era demasiado joven para beber alcohol. Lemire le preguntó en broma por qué se ponía tan serio, y lo animó a probar un poco. Alta respondió ingeniosamente que quizás la comandante era quien debía ser seria en esta situación. Lemire entonces informó a Alta que desafortunadamente todavía no habían encontrado ninguna evidencia que los vinculara con el autor intelectual del complot para asesinar a Iris. Alta comprendió que debía seguir protegiéndola. Pensó en las capacidades de Roger y de Espada Azul, y se dio cuenta de que lo único que podían hacer por ahora era esperar a que surgiera algún tipo de pista. En las afueras de la ciudad imperial, el enemigo se escondía en una casa vieja. Su líder expresó su pesar por la muerte de Azuma, pero otro se burla de eso, diciendo que Azuma intentó matar a Iris y lo pagó con su propia vida. Otro miembro sugiere que se vayan, pero el líder lo mata rápidamente, afirmando que los asesinos que no pueden luchar son inútiles y que solo necesitan miembros del Kenkakushu. Un miembro veterano del Kenkakushu regaña a los demás, recordándoles que está prohibido matar a un camarada durante una misión. El miembro más joven pregunta cuál será su próximo movimiento. La mujer del grupo comenta que parece que Azuma perdió contra Iris, solo para ser derrotado por un niño, que es el instructor de Iris. El miembro más joven del Kenkakushu señala que las cosas se están poniendo más interesantes y expresa su deseo de luchar contra ese niño con Susashi, un arma que él posee. El líder, al que se refieren como jefe, está de acuerdo, pero dice que primero tienen que encargarse de algo. Justo en ese momento, aparecen los caballeros, liderados por Espada Azul. Espada Azul dice que han estado rastreando al Kenkakushu y limpiando sus escondites. Espada Azul reconoce la presencia del jefe y dice que no los matará a menos que inicien una pelea. Sin embargo, le exige que los acompañe. El joven asesino elogia a Espada Azul por sus palabras tan audaces. La mujer del grupo demuestra entonces su técnica de espada única, sin una hoja visible, y rápidamente acaba con todos los caballeros excepto con Espada Azul. El joven asesino parece confundido por sus acciones, pero ella reitera que no fueron asesinatos sin sentido. El joven asesino decide irse, pero Espada Azul intenta detenerlo. En respuesta, el joven asesino ataca a Espada Azul, diciéndole que deberían divertirse un poco juntos. La mujer revela que el joven asesino era su informante, y que en realidad ya no lo necesitan. El jefe explica que su organización está formada por gente a la que le encanta matar, así que deberían dejar que el joven asesino haga lo que quiera. Al día siguiente en la academia, Iris y los otros estudiantes están practicando su esgrima. Una de las chicas comenta que Iris se ve genial, y otra se pregunta si alguna vez podría usar una espada a una mano como ella. Alta les dice que se concentren en su entrenamiento, y una chica dice que tener caballeros para protegerlos es una de las ventajas de ser de la nobleza. Sin embargo, un chico responde que incluso si se convirtiera en caballero, no la protegería a ella. Alta reflexiona sobre cómo el ataque del Kenkakushu
se ha mantenido en secreto y que las cosas parecen bastante pacíficas ahora. Observando a los estudiantes, se da cuenta de que muchos de ellos aspiran a ser caballeros y tienen cierta conciencia sobre el Kenkakushu. Aunque están en una academia nacional, para sus compañeros no es fácil acercarse a Iris, destinada a ser la futura reina. La crisis del día anterior ha terminado y ahora Iris puede concentrarse en sus clases. Alta nota que Iris parece distraída y le dice que preste atención. Sin embargo, Arya da un paso al frente y exige un combate con Alta, una petición que llama la atención de los otros estudiantes. Alta está sorprendido por el desafío de Arya, ya que es la primera vez que le dirige la palabra. Sabe muy poco sobre Arya, excepto que normalmente parece adormilada y siempre está con Iris. Aún así, no le importa aceptar el desafío, ya que le interesa la idea de un duelo. Iris se acerca a Arya para preguntarle qué le pasa, y Alta explica que su combate de práctica del primer día fue interrumpido por la campana, así que no tiene problema con tener este encuentro. Arya está emocionada por la idea, e Iris menciona que ella ya ha luchado contra Alta antes. Todos están listos. Arya y Alta se preparan para su combate, mientras Arya desenvaina su espada. Alta piensa que debe requerir un control mágico increíble para canalizar de forma estable poder mágico en la espada de práctica que Arya está usando. Ella es la única en la academia que puede usar esta técnica. Alta le dice que puede atacar cuando esté lista, y Arya ataca de inmediato. Sin embargo, Alta lo esquiva por un pelo. Alta entonces contraataca, pero Arya también lo esquiva. Observando el combate, los otros estudiantes comentan que Arya se mueve tan rápida como un gato. No pueden creer que Arya pueda moverse tan rápido. Alta nota que Arya está buscando cuidadosamente una oportunidad y que también es muy habilidosa. De repente, Arya se detiene y Alta le pregunta si pasa algo. Arya dice que probó algunos enfoques diferentes, pero siente que es mejor volver a su forma habitual de luchar. Cuando Arya ataca de nuevo, Alta nota que ha aumentado su velocidad considerablemente. Ella ataca sin descanso, y Alta siente que se mueve tan rápido que tiene que mantener una cierta distancia. Está sorprendido por la habilidad de Arya, dándose cuenta de que es extremadamente hábil en combate, y tiene mucha experiencia en batallas reales. Incluso piensa que Arya podría estar a la par con Azuma. Alta finalmente comenta que esta pelea no va a ninguna parte, y que ha sido suficiente para confirmar sus habilidades. Declara que es hora de terminar el combate. Sin embargo, Arya no se detiene, y Alta tiene que sujetarla de la mano, recordándole que le dijo que parara. Finalmente, Arya se detuvo y le dio las gracias a Alta, reconociendo lo fuerte que era. Alta respondió: «Soy yo quien debería decirte eso a ti». Los otros estudiantes aplaudieron, y Arya se giró hacia Iris, preguntándole si había estado viendo el combate. Iris respondió que sí, y que pensaba que Arya era realmente increíble, pero se preguntó por qué Arya había querido pelear, sabiendo que a Arya solo le interesaba pelear con ella. Entonces, Iris hizo una pausa, le tocó el pelo a Arya y le preguntó qué la había hecho actuar de esa manera. Alta las observó y pensó que quizás Arya también quería recuperar la confianza y la amistad de Iris. A Alta le pareció bastante tierno y apreció que Arya no hubiera intentado avergonzarlo por celos. Entonces, Alta les dijo a los estudiantes: «Muy bien, volvamos a entrenar». Miró los rostros de dos estudiantes en particular y añadió que ellas eran una excepción y podían seguir desarrollándose a su propio ritmo. Una de las chicas comentó que era un poco desalentador oír a Alta decir eso. Después de un rato, la sesión terminó y un profesor les agradeció a todos por su arduo trabajo. Alta comentó que su trabajo por fin había terminado. Justo en ese momento, Iris lo llamó y le explicó que no llevaba su uniforme para evitar sospechas y que estaba lista para su combate de espadas de práctica. Los dos entraron en el bosque, donde Alta anunció que tenían hasta el atardecer, pero también le aconsejó que se tomara su tiempo y no se apresurara. Iris respondió que contaba con él. Alta dijo que primero quería ver las habilidades de Iris, lo que la llevó a preguntar si eso estaba relacionado con su combate. Alta respondió que se estaba adelantando a los hechos. Iris respondió que no se trataba del combate, sino que había algo que quería preguntarle. Alta se preguntó qué pensarían los otros estudiantes si los vieran a los dos juntos aquí afuera. En cualquier caso,
le recordó a Iris que mantuviera en secreto esta sesión de entrenamiento privada, y ella estuvo de acuerdo. Alta entonces le indicó a Iris que lo mirara fijamente e intentara ver si podía notar algo. Él blandió su espada, e Iris respondió que podía verlo. Pero cuando Alta le pidió detalles, ella confesó que no podía verlo con claridad, y que probablemente no sería capaz de defenderse de ello. Alta apreció la honestidad de Iris, y señaló que había comprendido cómo controlar su espada para ganar velocidad, lo cual era necesario para defenderse de sus ataques. Iris pareció confundida, y Alta le preguntó si recordaba las habilidades con la espada de Azuma. A partir de eso, señaló que no había diferencia de potencial entre Iris y Azuma. Alta extendió su mano hacia ella. Iris mencionó la espada invisible. Alta respondió que si Azuma pudo dominar su técnica prohibida, entonces no había razón para que Iris no pudiera hacer lo mismo. Iris expresó sus dudas, diciendo que no podía creer en algo que no podía ver, y que no podía defenderse de un ataque que no podía percibir. Alta le propuso un desafío a Iris. Se acercó a un árbol y soltó algunas hojas, luego las cortó con su espada sin mirar. Iris estaba asombrada, y preguntó si realmente había cortado las hojas sin mirar. Alta lo confirmó, y explicó que, al igual que cuando sintió la intención asesina y detectó la daga apuntando a su hombro, todo era cuestión de un sexto sentido. Esta fue también la técnica que Azuma había usado para contrarrestar su espada invisible. Alta le aseguró a Iris que si podía aprender a usar este sentido, entonces no sería un problema en absoluto. Alta añadió que las hojas en realidad no tenían ninguna intención asesina y admitió que esto sería muy difícil, pero que para eso era este entrenamiento. Iris se acercó a un árbol, cerró los ojos y blandió su espada, pero no acertó a ni una sola hoja. Alta comentó que fue un buen esfuerzo, pero que había fallado. Le aconsejó que no se desanimara, ya que esta habilidad no se podía dominar de inmediato. Sin embargo, recalcó que si no lograba dominarla, otro combate con él no tendría sentido. Le sugirió que primero se concentrara en fijar las hojas. Iris respondió que lo intentaría. Esa tarde, Alta reflexionó sobre los días que habían pasado durante el entrenamiento de Iris, así como sobre su papel como guardaespaldas en la academia. Mientras caminaba solo, Alta notó que no había problemas con la barrera protectora y que la noche estaba tranquila. De repente, vio a Lemire y se acercó a ella, preguntándole por qué había venido a la academia. Lemire parecía cansada y respondió que no podía simplemente dejar la barrera de la academia en manos de Alta. Alta se dio cuenta de que la situación se había vuelto más grave. Lemire explicó que en las afueras de la capital real, en una iglesia remota, un equipo de persecución, liderado por el caballero de la espada azul, Bel Trousseau, había descubierto unos cuerpos en una habitación de la academia, donde estaban presentes Alta, Lemire y otro caballero. Lemire parecía descontenta, así que Alta le preguntó si todo estaba bien. Lemire explicó que habían encontrado los cuerpos de 9 miembros del equipo de persecución, muertos dentro de un edificio abandonado. El equipo de investigación aún no había confirmado si los demás seguían vivos o también habían sido asesinados, así que todos habían regresado. En el lugar, encontraron rastros que indicaban que Bel había luchado hasta el final, pero no había señales de que el enemigo estuviera herido. El otro caballero sugirió que esto era significativo, y Alta concluyó que el equipo de persecución había sido completamente superado. Alta le preguntó a Lemire si eso era lo que intentaba transmitir, que su oponente era incluso más fuerte que Azuma. Lemire lo confirmó, y Alta comprendió que esto debía ser difícil para ella, ya que siempre se había preocupado profundamente por sus subordinados. Alta simpatizaba con ese sentimiento, ya que él mismo no era ajeno a él. Lemire colocó un objeto sobre la mesa y explicó que era un artículo que Bel les había dejado, un dispositivo de grabación de voz capaz de registrar conversaciones. La grabación reveló que 3 miembros de la banda Kenkakushu estuvieron involucrados en el incidente. El hombre que lidera el grupo es el cabecilla. La mujer atacó a los caballeros y el otro hombre mató a Bel. El tercero se dirige a la academia y todavía no han podido seguir sus movimientos. Sin embargo, la buena noticia es que solo viene uno de ellos, y la tarea de encargarse de él recaerá en Lemire y Alta. Alta llamó al caballero que estaba presente, pensando para sus adentros que realmente eran caballeros auténticos.
Lemire recalcó que esa era la situación a la que se enfrentaban, por lo que OTZ tendría que cooperar con ellos. Le indicó que si ocurría una batalla fuera de la barrera, todo el personal debía mantenerse alejado del campus. OTZ le aseguró que había entendido las instrucciones. Alta le dijo a OTZ que estuviera tranquilo, ya que él estaba a cargo de las patrullas nocturnas. Si ocurría algo inusual, Alta se lo comunicaría. Lemire bromeó con Alta, diciendo que solo intentaba ganar un dinero extra con las horas extra. Alta le devolvió la broma, dándole la razón a Lemire y prometiéndole que le entregaría un resumen de sus horas. Unos días después, en la escuela, Alta reflexionó que ya habían pasado varios días sin ningún ataque de la banda Kenkakushu. Había pasado una semana desde que Alta le encomendó su tarea a Iris. En ese momento, Alta estaba con Iris en el bosque, donde ella practicaba su esgrima. Iris podía sentir las hojas ligeramente, pero no era capaz de hacerles ni un solo rasguño. Aún así, seguía decidida y no tenía intención de rendirse. Alta observó a Iris y pensó que ya había anticipado que le llevaría tiempo mejorar, pero hasta ahora no podía cortar ni una sola hoja. Su habilidad actual estaba muy lejos de ser suficiente para protegerse de la banda Kenkakushu. Consideró si debería revelarle su verdadera identidad como caballero y explicarle la verdad a Iris. Sin embargo, le preocupaba que si lo hacía, Iris podría echarlo de la escuela debido a su carácter impulsivo. Incluso podría intentar manejar la situación por su cuenta, lo que no le causaría más que problemas. Decidió que lo mejor era seguir las órdenes del emir y centrarse en entrenar a Iris. Alta se acercó a Iris y le preguntó si se estaba esforzando demasiado. Iris lo miró y Alta continuó, diciendo que era genial que se esforzara tanto en su entrenamiento cada mañana, pero que había oído que se estaba quedando dormida en sus otras clases. Iris le aseguró a Alta que tendría más cuidado, enfatizando que su entrenamiento matutino con él no era una imprudencia, sino una práctica seria. Alta lo entendió y sugirió que se tomaran un breve descanso. Sin embargo, Iris expresó su deseo de seguir practicando. Alta sugirió un cambio de aires y la invitó a tomar un té. Aria saludó con la mano desde detrás de un árbol. Luego salió y comentó que por fin Alta se había fijado en ella. Iris le preguntó a Aria por qué estaba allí. Y Aria le explicó que había notado a Iris un poco diferente últimamente, ya que no volvía a entrenar con ella. Iris se disculpó por su ausencia y le pidió a Alta que le enseñara solo un poco más. Aria asintió, y Alta se dio cuenta de que los había estado observando en secreto durante la última semana. Alta sugirió que los tres fueran al comedor para seguir charlando. Pensó que no haría ningún daño, y le daría a Iris un cambio de aires, a la vez que evitaría que Aria le exigiera un trato por celos. En el comedor, Aria comentó que Alta era muy fuerte, lo que explicaba por qué se había convertido en el instructor de Iris. Decidió unirse a ellos, y tanto Alta como Iris estuvieron de acuerdo. Ambas estaban bastante sorprendidas, y cuando miraron a Alta, él les aseguró que no había sido su intención. Aria se acercó y le dijo que no pasaba nada, que no tenía que preocuparse. Iris la interrumpió, diciéndole a Aria que parara. Los tres estuvieron de acuerdo en que no había problema, pero Alta les pidió que lo mantuvieran en secreto para los demás estudiantes. Aria tomó la mano de Iris y declaró que ese sería su pequeño secreto. Entonces, Alta sugirió que dejaran el entrenamiento por ese día. Aria estuvo de acuerdo, pero Iris no parecía del todo satisfecha, diciendo a regañadientes que si Alta lo creía así, lo aceptaría. Aria la tranquilizó, diciéndole que esperara y viera. Justo después, Aria cortó una hoja sin siquiera mirar. Iris se quedó atónita y le preguntó a Aria si de verdad podía hacer eso. Aria respondió con indiferencia, preguntando si de verdad era tan sorprendente. Iris asintió, admitiendo que lo entendía. Alta no pudo evitar darse cuenta de que Aria no había usado ninguna de las armas que había escondido antes. Aria seguía siendo un enigma en muchos sentidos, y, por alguna razón, su identidad estaba garantizada por la familia Rinfell. Alta especuló que quizás Aria se había unido para ayudar a Iris a mejorar más rápido. Cuando el grupo llegó a la academia, Iris le preguntó a Alta por qué no se unía a ellas para tomar el té. Alta respondió que pensaba irse a dormir, a lo que Iris señaló que el sol aún no se había puesto. Aria intervino, bromeando con que Alta parecía un niño, pero él simplemente dijo que estaba ocupado. Alta se alejó solo,
pensando que gracias al toque de queda no habría nadie fuera por la noche. Sin embargo, se sorprendió al ver a un hombre vestido de negro. Esa persona destrozó una piedra y le advirtió a Alta que si no quería acabar como ella, más le valía revelar la identidad del asesino de Azuma. El hombre cuestionó si Alta, el supuesto maestro, fue quien mató a Azuma, y si en realidad no era más que un mocoso cualquiera. Alta sugirió que tal vez ese hombre había roto la barrera desde el frente. El hombre explicó que le preocupaba que Alta se fuera de la escuela antes de tiempo, pero parecía que tuvo suerte de encontrarlo aquí. Luego, se presentó como Fault, miembro del grupo Kenkakushu, el que había venido a matar a Alta e Iris. Fault le ordenó a Alta que desenvainara su espada, y Alta decidió fingir que obedecía. Sin embargo, Fault se dio cuenta de que Alta en realidad no estaba desenvainando su espada. Alta se disculpó por el engaño. Fault entonces sacó su propia arma, y Alta le preguntó si eso era una espada. Fault respondió que primero se encargaría de Alta, y que luego mataría a la princesa de la espada sagrada. Le exigió a Alta que le dijera dónde estaba. Alta se disculpó de nuevo, y le dijo a Fault que no se permitían chicos en el dormitorio de las chicas. Fault se burló de la respuesta de Alta, y le advirtió que no jugara con él. Alta se dio cuenta de que el arma de Fault podía extenderse, así que decidió que si mantener la distancia no era efectivo, tendría que acercarse para un combate directo. La hoja de Fault se extendió considerablemente, y reveló que no era una simple hoja extensible, sino la espada 100 pies. Alta se presentó y declaró que lucharía contra Fault con la reliquia de la familia Schweitz, la espada caparazón verde. A Fault pareció divertirle la situación, encontrándola interesante. Lanzó otro ataque hacia Alta, quien usó su espada para defenderse. Fault declaró con confianza que era inútil. Alta se dio cuenta de que no podía acercarse más a Fault, mostrando una sorprendente cautela. Fault le explicó que intentar cortar los hilos de la espada era inútil, porque estaban hechos del pelo del monstruo más fuerte, mejorados con su propio poder mágico, para ser aún más resistentes. Alta sabía que esta pelea iba a tomar algo de tiempo. Fault anunció que iba a acelerar el ritmo, e hizo que la hoja se extendiera aún más. Alta no pudo evitar pensar en el arma tan aterradora que era, y que probablemente le descontarían de su salario los costos de reparación necesarios. Mientras tanto, Fault logró hacer retroceder a Alta. Alta se disculpó con Fault, pero le aseguró con confianza que no podría asestarle ni un solo golpe. Fault le advirtió a Alta que no se anduviera con tonterías, pero Alta ya tenía un plan en mente. Sabía que quería que Fault se volviera más agresivo para crear una abertura. En un instante, Alta le cortó la mano a Fault, dejándolo atónito. Fault, furioso, exigió saber cómo se atrevía a hacer eso, pero de repente dejó de moverse. Fault se dio cuenta de que Alta no solo había cortado los hilos de su espada. Alta explicó que su espada tenía un efecto mágico especial, uno que infligía un veneno resistente a la magia. Alta explicó que como la hoja de Fault se movía por el flujo de su magia, cada vez que era tocada por la espada de Alta, acumulaba una pseudotoxina que neutralizaba la magia, dejando la hoja de Fault inmóvil. El proceso tardó un poco, porque la hoja de Fault era excepcionalmente larga, pero Alta finalmente logró paralizarla. Alta estaba ansioso por hacerle a Fault muchas preguntas sobre el grupo Kenkakushu, pero antes de continuar, declaró que Fault estaba bajo arresto. Fault respondió comentando que el tono de Alta era como el de un caballero, pero Alta lo interrumpió rápidamente. Señaló que Fault había perdido un brazo. Fault, sin embargo, declaró rotundamente que aún no había perdido. Mientras su diálogo continuaba, una tercera persona apareció de repente, captando la atención de Alta. Después de que Fault y la otra persona huyeran, Alta reflexionó que seguramente habían escapado y que probablemente estarían dispuestos incluso a matar para mantener el silencio. Alta no pudo evitar preguntarse a quién habían venido a salvar y por qué esa persona era tan despreciada como para necesitar ser rescatada. Consideró brevemente perseguirlos, pero se dio cuenta de que podría haber más gente involucrada, así que no podía alejarse demasiado de Iris. Alta entonces le preguntó a Iris si estaba allí, ya que salir del dormitorio por la noche era una infracción. Iris explicó que quería recuperar el tiempo perdido del entrenamiento de la tarde y le preguntó si Alta era un caballero. Alta lo confirmó,
contándole que él era el famoso caballero más joven de hace 2 años, ahora en una misión secreta en la academia para protegerla. Iris se sorprendió y comentó que toda la academia sabía de eso. También señaló que el intento de asesinato todavía estaba en curso, y que ella era la única que no sabía nada de todo aquello. Alta se disculpó por no haber podido compartir la información antes. Iris le aseguró que no pasaba nada, que solo estaba haciendo su trabajo y que era ella el objetivo de la banda Kenkakushu. Sin embargo, añadió que en realidad no necesitaba un guardaespaldas. Alta estaba a punto de responder, pero Iris lo interrumpió, diciendo que Bell se había sacrificado para protegerla. Alta se sorprendió al saber que Iris conocía a Bell. Ella le explicó que había luchado contra Bell en la final del torneo de Kenjutsu hacía 10 años, cuando ella solo era una niña. Iris mencionó que había oído que Bell se convirtió en caballero y luego en oficial de primera clase, pero que perdió en ese torneo. Alta le preguntó por qué se oponía a tener un guardaespaldas. Pero Iris simplemente se levantó sin responder. Alta se preguntó si algo andaba mal, y pensó que podría descubrir la razón si le preguntaba en ese momento. Iris le explicó que quería convertirse en una protectora como su padre. Alta comentó que nunca había conocido a su padre en persona, pero sabía que era el antiguo comandante de los renombrados Caballeros Negros. Iris continuó, diciendo que su padre, como cabeza de familia, y sobre todo como caballero, protegía a su gente. Para continuar con la voluntad de su padre, Iris estaba decidida a no perder contra nadie. Declaró que si ella era el objetivo de la banda Kenkakushu, los enfrentaría directamente, y que no le importaría que Alta se uniera para acabar con ellos. Alta no pudo evitar sentirse impresionado por la determinación de Iris, sobre todo porque solo tenía unos 15 años. Esto explicaba por qué era considerada una candidata al trono. Sin embargo, no podía quitarse de encima la sensación de un peligro inminente. Alta decidió confirmar algo. Mencionó que, por lo que él sabía, la persona que asesinó al padre de Iris aún no había sido atrapada. Señaló que la razón por la que ella quería volverse más fuerte era para vengar a su padre. Iris confirmó que ese deseo de venganza había ardido en su interior desde que tenía solo 5 años. Iris relató cómo le encantaba practicar el manejo de la espada con su padre después de que él terminara sus deberes. Y el recuerdo de él, elogiando su talento con la espada, era uno muy preciado. Su padre, el caballero más fuerte del reino, era un símbolo de orgullo y admiración. Cuando tenía 5 años, un día, llamó a su padre pero escuchó un ruido en el patio trasero. Aunque un poco asustada, se acercó en silencio, pensando en la fuerza de su padre. Al llegar, lo llamó, e Iris recordó el trágico momento en que su padre se giró para mirarla. Y de repente, la sangre le salpicó la cara mientras él moría. El enemigo se había burlado, diciendo que su padre había bajado la guardia por protegerla, y comentó que había sido aburrido. Le dijo a Iris que la próxima vez lo entretuviera a él en lugar de su padre, y luego la dejó sola, llorando. Volviendo al presente, Iris admitió que no podía recordar el rostro del hombre que mató a su padre, y que hasta el día de hoy todavía no sabían quién era ni dónde estaba, ya que el incidente ocurrió hace 10 años. Sin embargo, no podía renunciar a su objetivo de convertirse en caballero y superar a su padre. Iris le preguntó a Alta si buscar venganza por su padre era lo correcto. Alta se dio cuenta de que no era bueno entendiendo los sentimientos de los demás y que nunca se había percatado de las profundas emociones que Iris había estado soportando. También dudaba si alguna vez podría entenderla por completo. Aún así, le había prometido entrenarla. Aunque no pudiera enseñarle mucho, Alta respondió que estaba bien si Iris quería buscar venganza. Iris preguntó de nuevo si de verdad estaba bien buscar venganza, y Alta lo confirmó. Le explicó que, como caballero, era importante tener una razón para volverse fuerte, sin importar cuál fuera. Añadió que tanto proteger algo como caballero, como fortalecerse en un camino de venganza, eran motivaciones válidas. Iris sentía como si Alta pudiera oponerse a su deseo de venganza, y Alta se dio cuenta de esto, sugiriendo que tal vez, en el fondo, ella también sentía que estaba mal. Le advirtió que la vacilación podría obstaculizar su crecimiento y hacer que se sintiera asqueada de sí misma por querer ser fuerte solo por venganza. Alta creía que esta vacilación podría afectar inconscientemente la forma en que usaba su espada. Iris entonces
preguntó si debía renunciar a su deseo de venganza. Alta notó que sonaba como si estuviera tratando de renunciar a él, pero que, en última instancia, la elección era suya. Enfatizó que el impulso para volverse fuerte debía centrarse en un único propósito, y eso era lo que quería transmitirle como su maestro. Le aconsejó que no blandiera su espada con el único propósito de la venganza. Iris, empuñando su espada con fuerza, declaró que la usaría para proteger a todos. Alta reflexionó sobre cómo Iris había expresado lo que quería decirle, y cómo había dejado ir sus dudas. Se dio cuenta de que todavía era bastante nuevo en esto de ser un maestro. Entonces, Alta le preguntó a Iris qué quería hacer a continuación. Ella respondió que no tenía intención de huir, y que por eso se quedaría en la academia. Alta le dijo que él también se quedaría en la academia, pero no como su guardaespaldas, sino como su instructor. Señaló que todavía le faltaba experiencia para enfrentarse a la banda Kenkakushu y que necesitaría su guía. Iris estuvo de acuerdo, y Alta sugirió que continuaran con su entrenamiento. Mientras caminaban juntos, Iris decidió preguntarle a Alta por qué usaba una espada. Alta respondió que lo hacía porque quería tener una vida fácil. Iris rió, diciendo que sabía que era una broma, y bromeó diciendo que si pudiera volverse tan fuerte como Alta por esa razón, la vida no sería tan difícil. Alta bromeó diciendo que estaba siendo infantil, lo cual Iris negó de inmediato. Alta no podía dejar de pensar en los miembros restantes de la banda Kenkakushu. Como era de esperar, este incidente no podría mantenerse en secreto por mucho más tiempo, y esperaba que las cosas les salieran bien, especialmente porque estaban a solo un nivel de una situación potencialmente peligrosa. En otro lugar, un miembro de la banda Kenkakushu estaba huyendo, pero fue rápidamente rodeado por Lemire y un grupo de caballeros por todos lados. Lemire le ordenó al intruso que no se moviera. La mujer del grupo enemigo reconoció la presencia de Lemire y desenvainó su espada, pero la espada parecía no tener filo. Lemire reconoció a la enemiga como Fis Miden, la del grupo que había matado a su antiguo subordinado. La mujer llamada Fis Miden dijo que no le gustaban las guerras feudales, pero que causar problemas era una molestia. Luego, atacó a los caballeros y saltó a una casa cercana. Lemire advirtió a los caballeros que no la persiguieran, porque si se descontrolaba con esa espada en medio de la ciudad, el daño sería inmenso. Lemire pidió a los caballeros que informaran sobre cualquier herido civil, y uno de ellos confirmó que no tenían bajas. Al día siguiente, la escuela cerró porque el público se había enterado del ataque de la banda Kenkakushu. Los estudiantes estaban preocupados por Iris, y uno de ellos le preguntó al profesor sobre su estado. El profesor les aseguró que Iris estaba bien, y que todos los estudiantes habían sido enviados a casa. Desde un edificio cercano, Iris, Alta y Aria observaban a los estudiantes irse. Iris le dijo a Aria que tenía que irse a casa, pero Aria se negó. No quería dejar a Iris sola, con la persona que creía que las había engañado. Alta admitió que parecía que Aria también se había dado cuenta de que él era un caballero. Iris se disculpó, explicando que Aria la había obligado a contarle todo, y preguntó si había hecho algo mal. Alta la tranquilizó diciéndole que estaba bien, y que esperaba que esto sucediera tan pronto como Aria descubriera su verdadera identidad. Aria estuvo de acuerdo con Iris, expresando su intención de quedarse a su lado para protegerla. Iris dijo que tal vez se estaban precipitando un poco, pero que quería empezar su sesión de entrenamiento. Aria entonces le preguntó a Iris si podía cortar una hoja, e Iris respondió que ya la había alcanzado en esa habilidad. Aria sugirió que tuvieran un combate, y Alta apoyó la idea. Mencionó que ellas dos solían entrenar juntas todos los días cuando él no estaba. También tenía curiosidad por ver cómo lucharían. Las dos se prepararon en el suelo de abajo, y Aria lanzó un ataque contra Iris. La batalla comenzó, y en un momento Aria lanzó un cuchillo, pensando que aseguraría su victoria. Pero Iris logró bloquearlo con su espada, sorprendiendo a Aria, ya que había creído que sería el movimiento ganador en su combate. Iris acercó su espada al cuello de Aria, declarando su victoria. Aria se rindió, reconociendo la victoria de Iris. Después, le puso una mano en la cabeza a Iris y le dijo que se había vuelto un poco más fuerte. Iris se sintió avergonzada y le pidió a Aria que se detuviera, pero Aria insistió en continuar, diciendo que solía hacerlo por Iris, así que quería hacer lo mismo ahora. Iris explicó que era para ayudarla a despertarse de su somnolencia,
Pero Arya no cedió. Alta observó su sesión y se dio cuenta de que la princesa de la espada sagrada tenía en Arya una compañera de entrenamiento perfecta. Iris se estaba volviendo más hábil para reaccionar a los ataques desde sus puntos ciegos, gracias a entrenar su sexto sentido. Esta habilidad era crucial en batallas serias y aumentaba sus posibilidades de supervivencia, algo esencial para una chica tan decidida como Iris. Alta sugirió pasar a la siguiente fase de su entrenamiento, y tanto Iris como Arya estuvieron de acuerdo. Alta colocó su espada cerca del tronco de un árbol, y Arya preguntó si no la iba a usar. Él explicó que no usaría una espada, y que tendrían que defenderse de sus ataques. Empezarían a una velocidad básica, e Iris iría primero. Arya observaba mientras comenzaban a entrenar. Alta le advirtió a Iris que iba a aumentar la velocidad, y le aconsejó que hiciera lo posible por defenderse. Iris expresó su determinación de esforzarse al máximo. El combate comenzó, y Alta pensó que Iris claramente tenía la ventaja en un enfrentamiento 1 contra 1. Pasaron a la segunda velocidad, y Alta anunció que realizaría una serie de 5 ataques, a lo que Iris aceptó defenderse. Después de que Alta colocara su espada en el cuello de Iris, dio por terminada la ronda, e Iris se disculpó por no poder continuar. Alta le aseguró que era suficiente para empezar. A continuación, Arya expresó su intención de unirse. Se enfrentó a Alta, mientras Iris observaba el combate. Alta decidió continuar con la serie de 5 golpes, y Alta comenzó su ataque contra Arya, pero ella bloqueó con éxito todos sus golpes. Iris observó la habilidad de Arya, y se dio cuenta de que Arya podía bloquear todos los ataques, demostrando una vez más su destreza, y que estaba más avanzada que ella en el entrenamiento. Impresionado por su capacidad para replicar sus técnicas después de verlas una sola vez, Alta elogió a Arya. Entonces, les propuso un nuevo desafío, pidiéndoles a ambas que lo atacaran al mismo tiempo. Tanto Iris como Arya aceptaron la oferta. Alta les aseguró que podía manejarlo y las animó a contraatacar. Arya sugirió que lo intentaran, y Alta se mostró satisfecho con el progreso que ambas habían logrado. Alta sintió una gran alegría al ver crecer a quienes lo rodeaban, y no le importó ser un maestro, dándose cuenta de que enseñar no era tan malo como alguna vez había pensado. Tras la sesión de entrenamiento, Alta les aconsejó a Iris y Arya que tomaran un descanso, y planearon reanudar en 1 hora. Iris, sintiéndose agotada, aceptó el descanso con gusto. Alta disfrutaba genuinamente trabajando con jóvenes tan ansiosos por mejorar y crecer. En la habitación del emir, Alta le preguntó por su brazo. Ella respondió que si se hubiera desviado un solo paso, le habrían cortado el brazo, enfatizando el peligro que acababa de enfrentar. Lemir admitió que salir herida era el precio que pagaba por pasar demasiado tiempo en su escritorio. Alta le sugirió que bebiera menos, pero ella se negó. Lemire mencionó que aún conocían las identidades de los 2 miembros restantes de la banda Kenkakushu. Presentó una foto de la miembro femenina, Fizz, quien había herido el brazo del emir y asesinado a Folt. Fizz es la miembro de más alto rango del grupo. Usa una espada sin filo, lo que la convierte en una oponente formidable y en la número 2 de la banda Kenkakushu. Alta reconoció lo formidables que eran los miembros de Kenkakushu, especialmente Fizz y Adil, quienes representaban una gran amenaza a pesar de sus diferentes estilos de lucha. Fizz, con su espada sin filo, tenía una técnica misteriosa e impredecible que el emir no podía comprender del todo. Adil, el líder de la banda, fue un mercenario experimentado en el pasado, y es considerado el más fuerte entre ellos. Alta expresó su sorpresa de que un grupo tan formidable estuviera persiguiendo a una chica de 15 años, refiriéndose a Iris como candidata al trono. Parecía una persecución excesiva y peligrosa para alguien tan joven.